Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces pongamos este tiempo en las manos de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor y Dios, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Eres digno de nuestra obediencia también, Señor. Por eso en obediencia estamos aquí. En obediencia a ese llamado a orar siempre, sin desmayar, sin cesar, a satisfacer esta necesidad que tenemos de orar siempre, sin desmayar, de tener comunión con el Espíritu, comunión con el Padre, con el Hijo, a través de la oración. Gracias, Señor, porque tu misericordia hoy se ha renovado y nos ha alcanzado con tu bien. Gracias, Señor, porque nos has fortalecido. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Padre, por habernos amado de tal manera que diste a tu único Hijo para que creyendo en Él no nos perdiéramos. Gracias, Señor. A ti la gloria. Gracias por tu Espíritu, por no dejarnos, por no desampararnos, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aún en las noches más oscuras, podemos encender esa lámpara, Señor, y encontrar un camino seguro, una salida hacia la victoria. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque por ella te hemos podido conocer y por ella estamos aprendiendo a orar. Gracias. Muchas gracias. Dirígenos, Espíritu Santo, en esta mañana. Condúcenos a toda verdad. Líbranos del engaño de Satanás. Líbranos de toda mentira, de toda artimaña, de toda maquinación. Danos discernimiento, Espíritu Santo. Danos discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es tuyo y no lo es, para no errar, Señor, y dar al blanco. Gracias. Gracias por cada persona que se conecta a esta hora de la mañana. Gracias por esta transmisión que llega a cada uno de ellos. Gracias por cada persona que va a escuchar, en especial aquellos que aún no te conocen. Que a través de esta transmisión no solo aprendan a orar, sino que también escuchen el Evangelio. Que a través, Señor, de esta transmisión, tu palabra corra y sea glorificada. Que el Evangelio de verdad pueda ser oído, pueda ser creído, porque la fe viene por el oír, y basta con que escuchen. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio en sacrificio. Gracias por ese sacrificio, por esa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias por la fe. Todo lo has hecho, Señor. Hasta la fe nos las has dado, para que creamos en nuestro Señor Jesucristo y tengamos vida eterna. Gracias. Gracias por la iglesia.
columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor, por esta institución, por este organismo vivo, por el cual la esperanza de los hombres se mantiene viva. Por eso también oramos por la iglesia, Señor. Oramos por nuestros hermanos, por los ministros, pastores, predicadores, evangelistas, aquellos que te sirven, Señor, que se han fortalecido en su hombre interior para seguir predicando y seguir siendo fieles a la verdad. Los que te servimos, Señor, fortalécenos, danos de tu espíritu y de tu poder para seguir siendo fieles a la verdad, para no apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Gracias. Muchas gracias. Ábrenos, Señor, las Escrituras. Ábrenos las Escrituras como se las abriste a los que iban camino a Emaús. Que al leerla, que al escucharla, nuestro corazón se encienda. El fuego de tu presencia encienda nuestro corazón. En el nombre de Jesús, enséñanos a escuchar tu palabra como María a tus pies. Que podamos quedarnos allí a tus pies, escuchándote atentamente, aprendiendo con el Maestro. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra y el poder. Amén. Amén. Aleluya. Estamos en victoria. Estamos en victoria y estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, a los que se conectan en esta hora por nuestro canal de Facebook y por el canal de YouTube. A los que se conectarán después, que verán esta transmisión en diferido. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo llene sus vidas. Aleluya. ¿Qué tal si adoramos a Dios? ¿Qué tal si bendecimos su santo nombre? Vamos a buscar la letra de uno de esos himnos que nos ministran. Pero vamos a un pequeño, esto va a sonar a la televisión, a un pequeño corte de comerciales. Y ya regresamos.
estamos de vuelta. Seguimos conectados con el Espíritu, con la palabra. A esto estamos llamados, a ser hombres y mujeres del Espíritu y de la palabra. En la cruz, vamos a recordar este hermoso himno. A ver, vamos a hacer algo por acá. En la cruz, do primero vi la luz. Y esto dice así. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Aleluya. Fue en esa cruz donde nos encontramos con Jesús, con el perdón de nuestros pecados,
donde nuestra alma fue librada, donde nacimos de nuevo, donde recibimos esperanza de vida eterna. Aleluya. Muy bien, vamos a la Escritura, vamos a escudriñar la santa palabra de Dios para seguir aprendiendo a orar. No sé cuántos han aprendido en este tiempo acerca de la oración. ¿Cuántos han aprendido con el Maestro, con su palabra, a orar? Estamos aprendiendo a orar con eficacia porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y si nuestras oraciones no están pudiendo mucho, si no estamos viendo mucho resultado, no estamos viendo la respuesta de Dios, el poder de Dios manifestarse a través de la oración, entonces tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar como Elías, que cuando oremos, el cielo se cierre o se abra, las puertas se cierren o se abran, los caminos se cierren o se abran. Porque Dios abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir, y lo puede hacer a través de nuestra oración, como lo hizo con Elías. Seguimos entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Estamos en el Padre Nuestro. Y ayer estudiamos acerca del versículo 10, cuando Jesús enseña a sus discípulos a pedir, y lo primero que les enseña a pedir es el reino, que el reino de Dios venga y que se haga su voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Entonces dijimos que íbamos a ampliar un poquito este concepto del reino para orar con mejor o mayor entendimiento. Tenemos entonces que explicar algo del contexto histórico y cultural en el que Jesús mencionó esto. Los discípulos pudieron captar mejor la idea, porque el sistema de gobierno, por decirlo de alguna manera, político, social, era de monarquía, de reinado. Los que gobernaban eran los reyes y tenían reinos, no habían estados o países como hoy, eran reinos. Eran naciones gobernadas por un rey, por una sola persona. A diferencia de los sistemas democráticos que hoy conocemos, los sistemas políticos, donde el presidente, aunque es la autoridad principal, como en nuestro país, no gobierna, no tiene autoridad para hacer todo lo que quiere. En especial en nuestro país, donde las ramas del poder están divididas y es bastante robusto nuestro sistema de gobierno. A pesar de la corrupción que vivimos, hay bastante control. Hay bastantes entes de control separados de la rama administrativa a la que pertenece el presidente de la República. Está la legislativa, la judicial, y aparte de eso hay muchos entes de control como Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema, las cortes, las altas cortes, Consejo de Estado y demás. Pero bajo la monarquía, el rey tiene toda la autoridad para determinar el curso de la nación.
Esto es importante. En un reinado de estos, el rey gobierna completamente la nación y en la nación se hace la voluntad del rey. Ahora estamos entendiendo. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, en el momento en que Jesús le dice esto a los discípulos, ellos son un reino, el reino de Israel, que está dominado por otro. Hubo un tiempo en la historia en que esto, por decirlo de alguna manera, se puso de moda, en el que los reinos ya no se complacían, o los reyes, en destruir a los otros reinos, sino en subyugarlos. Mucho tiempo atrás, lo común era invadir un reino y destruirlo, y solo quedarse con las tierras. Pero podríamos decir más o menos desde la aparición del reino de Babilonia, luego los persas, estos reinos que eran muy poderosos se complacían en invadir, en subyugar, pero mantenían incluso a los reyes, los dejaban reinar, como en el tiempo de Jesús, cuando los romanos, este gran imperio, subyuga, esclaviza y domina al reino de Israel. Podemos leer que, por ejemplo, el rey Herodes está por allí, reinando en algunas provincias que el emperador romano le asignaba. Esto convertía a estos reyes en rey de reyes. Estamos entendiendo de dónde vienen todas estas expresiones bíblicas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso cuando Jesús aparece como el verdadero rey de reyes. Si el emperador romano se consideraba rey de reyes porque ciertamente tenía varios reyes bajo su cargo, Jesús era el verdadero rey de reyes porque Jesús estaba por encima del emperador romano, por encima de todos. Por eso Él es el verdadero rey de reyes y señor de señores, que es un sinónimo de rey, el Señor. Entonces cuando Jesús le dice, pídele al Padre que venga su reino, que el reino del Rey celestial es el Padre, Dios mismo, que el reino de Dios venga y tome posesión aquí en la tierra. Pídanle eso. No dejen de pedirlo. Consecuentemente, con eso, pídanle que se haga su voluntad, que es lo más común en un reino, que se haga la voluntad del rey, o a través de su voluntad se establezca el reino. Son las dos cosas, ¿verdad? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Empezando por tu vida y mi vida. Que podamos decir con toda confianza que este rey venga a reinar en mi vida, en mi casa. Debe empezar por la casa. Y así empezó la iglesia primitiva, estableciendo el reino de Dios en las casas, en los hogares. Ahí se establecieron las primeras iglesias. Dios es un Dios muy personal. Él quiere una relación personal contigo. Él quiere reinar en tu vida. Él quiere hacer su voluntad en tu vida, pero debes aprender a pedírselo en oración. Él quiere hacer, luego de eso, ya podemos hablar de la congregación. Dios quiere establecer su reino
en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Él quiere establecer su voluntad, pero debemos pedírselo como iglesia. Y luego seguirse extendiendo. Él quiere establecer su reino en nuestro barrio y luego en nuestra ciudad y luego en nuestras naciones. Un día lo hará. Muy pronto Él vendrá a reinar, a establecer su justicia con vara de hierro. Esa es la vara del rey. Vendrá sin relación con el pecado. Vendrá entre las nubes con millares de ángeles. Algo importante acerca del reino es dónde está. Estos reinos se podían ubicar geográficamente. Por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto y establece su reino después de subyugar y destruir a 31 reyes bajo el liderazgo de Josué. Entonces podíamos ubicar geográficamente, estaba Egipto, ahora está Israel posesionado en Canaán, quizás hacia el norte está Siria, y geográficamente podríamos seguir ubicando estos reinos. Pero cuando Jesús conversa con Poncio Pilato acerca de su futuro, cuando Poncio intenta persuadirlo para que se defiende, una de las cosas que Jesús le dice algo acerca del reino muy importante, poderoso. Le dice, mi reino no es de este mundo. Este es otro tipo de reino. Este es un reino muy diferente a los reinos de este mundo. Este es el reino de Dios. El reino de los cielos. Por eso, así como se hace en el reino de Dios en los cielos, hágase en la tierra. Este reino no está en la tierra. Literalmente, no está en la tierra. No es de este mundo, no hace parte del sistema de los reinos terrenales. Jesús como rey de este reino lo trae. Cuando empieza a predicar, este es su primer sermón. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se empieza a acercar. Y en una ocasión dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Jesús viene con los ángeles, aunque viene de manera distinta, ya por aquí está mi bendición. Está que quiere salir en la cámara. ¿Quiere salir en la cámara? ¿Quiere saludar? Bueno, ven. Dios le bendiga. Me disculpan por esta hermosa interrupción. Pero esta es la bendición. Entonces, mis amados. Hola. Dios les bendiga, hermanos. Hola. Hola. Me llamo Holly. Ahí se está presentando mi hija. Mi hija recién levantada, despelucada. Yo me llamo Holly. Ella se llama Holly.
Me llamo Holly. Su nombre es Holly. Mucho gusto, Holly. Ok, mis amados hermanos. Entonces, cuando Jesús les está hablando del reino, les está hablando en un sentido también literal, aunque es un reino espiritual que no se encuentra en este mundo terrenal, natural. No podríamos describir con exactitud dónde se encuentra. Esa parte la reservamos para cuando Él regrese. Si no lo podíamos ubicar geográfica o espacialmente, ya más que geográficamente sería espacialmente, de alguna manera entendemos que es el reino de los cielos, pero no podíamos determinar con exactitud a qué cielo se refiere, si al cielo que miramos o hay algún cielo más allá, el tercer cielo, donde se encuentran. Esto ya hace parte de los misterios no revelados a los hombres. Pero Jesús lo pone en estos términos: el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, sí hay un acercamiento, sí hay una visitación de este reino. El rey sí vino, el rey Jesús, y sí vino con ángeles. Cuando vino, sí vino acompañado de muchos ángeles, en especial cuando nació. Si recuerdan, cuando Jesús nació, apareció una multitud de ángeles. ¿Recuerdan ese encuentro con los pastores? En el nacimiento de Jesús, cómo apareció esa gran multitud de ángeles adorando, cantando, Hosana, 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 regocijándose por el nacimiento del Salvador, lo que hoy conocemos como Navidad o Natividad en latín. Ya, mi amor, ya saludaste. Después vienes otra vez, ¿viste? Entonces, en ese momento aparece una multitud de ángeles y la actividad angelical durante el ministerio de Jesús o desde su advenimiento, en su primera venida, fue muy recurrente, fue muy evidente. Eso evidenciaba que había un acercamiento del reino, pero no un establecimiento. Ese establecimiento total, esa invasión total, por decirlo de esa manera, en los términos humanos en que los discípulos lo entendían y quizás nosotros, vendrá ya en su segunda venida. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando viene ese reino? Cuando vino Jesús y vinieron los ángeles. ¿Qué empezó a ocurrir? Las personas empezaron a ser libres. En especial cuando Jesús ejerce su ministerio público. Las personas empiezan a ser libres. El reino de Dios empieza a manifestar. Los endemoniados empiezan a ser libres. Los enfermos empiezan a sanar. Los cautivos empiezan a ser libres. Es una invasión de poder, literalmente. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Hay una guerra espiritual. De ahí se desprende este término y este concepto de guerra espiritual, porque son dos reinos que se están enfrentando. Entonces, el reino de Cristo, el que se viene a establecer, es el reino de la luz, y este reino se viene a establecer en el mundo entero, y viene a derrocar, a destruir el reino de las tinieblas. Por eso la Escritura enseña que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a establecer el reino por la fuerza. Él lo mencionó acerca de Juan el Bautista, el último profeta mencionado, que hasta los días de Juan el reino de los cielos sufre violencia. Es violento, es con fuerza. Y Jesús habló mucho de esto para liberar a las personas. Habló de atar al hombre fuerte primero, a esos hombres fuertes que gobiernan en este reino de la oscuridad en el mundo. Entonces al final nos quedamos solo con dos reinos. Ya no hablamos ya de Roma, Egipto, Asiria, Babilonia. Solo hablamos del reino, terminamos hablando en última instancia, en último análisis, del reino de las tinieblas y del reino de la luz, el reino de Jesucristo y el reino de Satanás. Satanás nos tenía cautivos a través del pecado. Éramos cautivos a través del pecado. Estábamos bajo oscuridad. Y Jesús vino con su reino
pidiéndonos primero que nos arrepintiéramos para ministrarnos libertad, para darnos liberación, para liberarnos de este reino cautivo que nos tenía, en el que nos tenía Satanás a través del pecado. Por eso lo primero para ser trasladado de este reino, para alcanzar libertad y liberación, es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Apenas lo hacemos, de inmediato, este reino que es mucho más poderoso, el reino de Dios, entra en acción y empieza a libertar a las personas, a desatar, empiezan a atar los ángeles intervienen, atan los espíritus de la oscuridad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todos estos entes de gobierno del reino de la oscuridad empiezan a ser atados y las personas empiezan a ser libres. Esto es lo que ocurre en el mundo espiritual. Para que una persona sea libertada, para que tú seas trasladado, hayas sido trasladado al reino de Jesucristo, hubo una guerra, hubo una intervención de poder. Por eso el apóstol Pablo, en un texto acerca del reino de Dios, escribe: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso tiene un contexto, ¿no? Pero hace ese énfasis acerca de la manifestación del poder. Entonces, cuando Jesús les está pidiendo esto, oren por esto, pidan esto, está hablando en estos términos. Que venga tu reino de poder, que venga la manifestación de tu poder, que venga el establecimiento de tu gobierno, que tu voluntad se establezca con poder. La voluntad de Dios se establece con poder, porque estamos en un mundo contrario, vivimos en un mundo contrario a Dios, en un mundo que se opone. Solo basta con observar las noticias y veremos cómo este mundo cada vez más está más opuesto a Dios, a la voluntad de Dios, al carácter de Dios. La maldad se va multiplicando, el amor se va enfriando, la inmoralidad se convierte en el pan de cada día, la injusticia, la corrupción. Entonces, todas estas cosas son contrarias al reino de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir en este mundo, en este reino oscuro, siendo ciudadanos del reino de Dios? Necesitamos que el reino de Dios venga y se establezca, que la voluntad de Dios venga y se establezca. Sé cuántos pueden decir amén hasta aquí. Así como se hace en el cielo. Y acerca de la voluntad de Dios, tenemos que decir que es buena. La buena voluntad de Dios, traduce la Reina Valera, es agradable y perfecta. No hay otra cosa que convenga más al hombre. No hay otra cosa que te convenga más a ti, que me convenga más a mí, que la voluntad de Dios. Si hay algo que hay que pedir también frecuentemente, con insistencia y persistencia, que se haga su voluntad. Aunque Satanás se oponga, aunque los hombres se opongan y se resistan a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que seguir orando y pidiéndole al Padre que se haga su voluntad. Aún en nuestra vida personal, aunque nosotros a veces en nuestra carne nos resistamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que seguir pidiendo que se haga su voluntad, como en el cielo. Por eso el cielo, ¿qué es lo que hace que el cielo o el tercer cielo, este lugar, sea tan hermoso como se describe en Apocalipsis, sea tan glorioso? Mira este misterio, no es un misterio, esto está aquí, este secretico, por decirlo de alguna manera. Lo que leemos en Apocalipsis, esas calles de oro, ese mar de cristal, esa nueva ciudad, la Jerusalén celestial, llena de piedras preciosas, eso es glorioso, eso no cabe, todavía nuestra mente no se alcanza a imaginar un lugar tan glorioso y hermoso como lo es la Nueva Jerusalén o el cielo de Dios. Lo que lo hace así es su buena voluntad, porque Dios es bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y por eso el cielo es así, agradable y perfecto. Entonces, de alguna manera, Dios quiere establecer, como adelantar eso aquí en la tierra a través de la iglesia, a través de tu oración, a través de nuestro compromiso, de nuestra obediencia, de nuestro servicio. Dios quiere
embellecer en parte este mundo. Quiere traer luz en medio de las tinieblas. Por eso en los primeros capítulos del libro de los Hechos podemos encontrar como una parte del cielo. Es como si fuera una partecita del cielo. Es hermoso los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando el reino de Dios se empieza a establecer a través de la iglesia allí mismo en Jerusalén, no en la Nueva Jerusalén, allí mismo en la antigua Jerusalén. Y luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando el reino se va expandiendo a través de la iglesia, de la predicación del Evangelio de la paz. Y por eso leemos en estos capítulos 2, 3 y 4 que la iglesia vivía en una temporada rosa, en una temporada llena de paz, de gozo. Dice que ninguno tenía necesidad. Se ve el amor, cómo se amaban los hermanos. La iglesia crecía en gracia delante de los hombres, en buen testimonio. Se convertía de toda clase de personas de la sociedad. Los mismos fariseos se empezaron a convertir, sacerdotes, saduceos, soldados romanos, y la comunidad creyente iba creciendo y estableciéndose. La pobreza se eliminó, ninguno tenía necesidad. Las viudas y los pobres eran alimentados por igual, no había excepción de personas. Era un pedazo del cielo, porque el compromiso de esta iglesia fue, pues, hay que reconocer, era una iglesia especial. Fueron los hombres y mujeres, fueron los discípulos, los primeros discípulos, las personas a las que Jesús discipuló personalmente. Y esto es importante, clave, discipulado. Estas personas, estos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron los primeros discípulos de Jesús, personas a las que Jesús discipuló personalmente por más de 3 años, que estuvieron ahí con el Maestro, aprendiendo con el Maestro, aprendiendo a orar, aprendiendo a vivir para Dios, aprendiendo los estatutos del reino que encontramos en el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, aprendiendo, practicando, aprendiendo, desaprendiendo cómo vivir en el reino de Dios. Por eso la enseñanza recurrente de Jesús era: el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos. Les estaba enseñando a vivir en el reino de Dios, a ser ciudadanos del reino celestial. Y en esta ocasión a pedir por eso. Por eso podríamos decir que después de Pentecostés, de Hechos 2 en adelante, cuando viene el Espíritu Santo con poder, entonces ya ellos también tienen el poder del Espíritu Santo para testificar y establecer el reino de Dios en la tierra. Y por eso se empieza a hacer como en el cielo, aquí en la tierra, donde se estableció la iglesia primitiva. Vemos ese pedacito del cielo. Por eso, si tú te comprometes, si tú aprendes a vivir como Jesús ordena en los evangelios, como se debe vivir, empiezas a vivir tu vida personal. Tú vas a vivir un pedacito del cielo. Tú vas a empezar a experimentar en tu vida personal, en tu interior, esa paz que caracteriza al reino de Dios. El reino de los cielos es justicia, gozo y paz. En el Espíritu vas a empezar a experimentar gozo. Por eso cuando una persona acepta el señorío de Jesús en su vida, acepta el reino de Dios en su vida, empieza a experimentar gozo y paz. Las primeras sensaciones, sentimientos que experimenta una persona que acepta el reinado de Jesús, el señorío de Jesús, es gozo y paz en el Espíritu. Ahora, si tú trabajas, empiezas a trabajar y empiezas a creerle a Dios, luego por tu casa, entonces tu casa va a empezar a experimentar este gozo y esta paz. Por eso creo que muchos de ustedes lo están viviendo, ¿verdad? Muchos de ustedes pueden decir amén y ahora están entendiendo. Claro, pastor, estoy entendiendo, eso pasó en mi vida. Luego yo permití, trabajé para que sucediera en mi casa y empezó a suceder en mi casa. Mis hijos se convirtieron, mi marido, mi mujer se convirtió a Cristo y se empezó a vivir tiempos de paz y de gozo en mi casa.
es de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo. Entonces, para que esto se pueda lograr y alcanzar, solo hay que hacer una cosa, la voluntad de Dios. Esto se alcanza y se logra a través de la voluntad, de la realización de la voluntad de Dios. Lo que quizás no sabíamos es que esto, para que se haga, se debe pedir. Se deben pedir. ¿Cómo empezó a suceder en tu vida? No sé si recuerda. Vamos a aclarar esa parte. Los que están conectados allí se supone que están bajo el señorío de Cristo, bajo el reinado de Cristo. ¿Cómo empieza a suceder? Aunque Dios nos empieza a convencer a través del Espíritu Santo de pecado, de justicia, nos empieza a persuadir para que le busquemos, lo que Dios también empieza a hacer con nosotros cuando nos empieza a llamar es a provocar el deseo, esa necesidad, y en cierto momento empezamos a pedirlo. Empezamos a pedirle, Señor, ayúdame, Señor, perdona mis pecados, Señor, enséñame, dirígeme, Señor, haz esto, haz aquello. Empezamos a pedir que el señorío de Jesús venga a nuestra vida. Es a través de la petición, de la oración, empezamos a orar. Solo que ahora lo vamos a aprender a hacer con más entendimiento. Pero todo esto, recuerda que parte de una petición de los discípulos, enséñanos a orar, o de una enseñanza de Jesús. Ustedes oren así. Recuerda el verso anterior. Vosotros pues oraréis así, orad de esta manera. O sea, pídanle a Dios esto. Pídanle, Padre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Padre, yo entiendo que necesito hacer tu voluntad y que tu voluntad se haga en mi vida y en mi casa. De que no conviene otra cosa más que tu voluntad. Cuando entendimos eso en nuestra vida personal fue cuando empezó a manifestarse el reino de Dios a través del gozo y la paz en el Espíritu. Este es el reino de Dios. Gozo y paz en el Espíritu. Y luego lo demás que seguiremos estudiando mañana. Así que oremos. Oremos, demos gracias a Dios por este tiempo en el que hemos aprendido a orar. Estamos aprendiendo a orar con eficacia. Lo que Dios está buscando es una generación, está buscando hombres y mujeres que quieran aprender a orar para usarlos. Lo que Dios está buscando contigo es enseñarte a orar para usarte como un agente, como un embajador del reino de los cielos. A esto estamos llamados, a ser embajadores. Esta es la misma palabra que se utiliza aún hoy en día en nuestros sistemas de gobierno, ¿verdad? El presidente tiene embajadores en cada país, son representantes, los embajadores son representantes del país, los embajadores que el presidente envía a las diferentes naciones con las que hace convenios, tratados de libre comercio, convenios militares, económicos, de comercio, pero para eso tiene que enviar un embajador que lo represente a él y a la nación. Dios hace exactamente lo mismo, quiere hacer lo mismo contigo y conmigo, pero para enviarte como embajador a representar su reino y a establecer su reino, a tal punto que las embajadas, los consulados, son pedacitos. Recuerda que hablamos de un pedacito del cielo. Un consulado en otro país es un pedacito del otro país. A ver, más explícitamente, el consulado, esto lo entendí hace poco, a través de un proceso que estuvimos realizando con un hermano que estuvo en el Ecuador el año pasado y teníamos que diligenciar unos papeles en Colombia, pero él no podía viajar. Y cuando fui a la notaría, me asesoraron y me dijeron que no tenía que venir a Colombia, ni siquiera tenía que enviar documentos firmados, sino que solo tenía que ir a la embajada, al consulado, y allá en el consulado los funcionarios colombianos que trabajan allá
lo atendían y allá podía firmar, y al subirlo al sistema del consulado automáticamente aparecía acá en la notaría en Colombia. Y fue donde entendí lo que significa de verdad una embajada, un consulado, que es el consulado de Colombia en Ecuador. Es un pedacito de Colombia en Ecuador. Incluso el hermano estaba ilegal. El hermano estaba ilegal, no tenía ciudadanía, no tenía papeles ecuatorianos, pero dentro del consulado colombiano era legal. Con su cédula colombiana podía hacer todo el papeleo. Entonces el reino de los cielos funciona exactamente igual. Estamos llamados a ser embajadores del reino de Dios, a establecer un pedacito del cielo, como dice Jesús literalmente, que se haga como en el cielo, aquí en la tierra donde estamos. Entonces tu casa, empezando por tu casa, debe ser un pedacito del cielo. Tu casa, tu hogar, debe ser un lugar donde se haga como en el cielo, donde el Espíritu Santo se sienta con libertad, como se sienta en el cielo, donde Jesús el Rey se sienta como si estuviera en su cielo, así se siente en nuestro hogar, aquí en la tierra. Amén. Eso hay que pedirlo, porque conviene. Eso conviene, a tu casa le conviene, a tu familia le conviene que el reino de Dios se establezca allí. Y hay que pedirlo, y vamos a pedirlo en oración. Padre del cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, habiendo comprendido la necesidad que tenemos de ver tu reino establecido en nuestras vidas, en nuestra casa, te lo pedimos como tú lo has ordenado. Te pedimos, Padre, que por favor venga tu reino y se haga tu voluntad. Aún que no se haga la nuestra. Por eso también dijiste, Señor, que teníamos que aprender a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra propia cruz para seguirte. Por eso te pedimos también, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que en mi casa, los que somos cabeza, los hombres que somos cabeza, que no se haga la voluntad nuestra, sino la de Cristo. Y aún las mujeres que no son representativamente cabeza, pero que sí son los líderes espirituales en su casa, también debes pedir que se haga la voluntad de Dios, de Cristo, en tu casa. En el nombre de Jesús. Y esto para las mujeres, para que también aprendan a orar con más efectividad. Mujeres que sus maridos no son convertidos, pero tú eres la líder espiritual, eres a la que Dios llamó, con la que Dios está trabajando en este momento. Debes aprender a pedir que Dios haga su voluntad a través de tu marido inconverso, porque ese orden no se cambia. Aunque Dios te da la autoridad espiritual para pedirlo, lo que tienes la autoridad es para pedirlo en oración, mujer. Dios es soberano, Él puede usar a tu marido inconverso para establecer su voluntad. Él siempre lo hizo. Él estableció su voluntad para Israel a través de Ciro, el rey pagano de Persa. Hasta Poncio Pilato lo usó. Usó a Herodes. Usó a Caifás. Él puede usar a cualquiera. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que pedir que Él lo haga y que lo haga como Él quiera. Pero hay lineamientos, hay principios que hay que respetar en la oración también, como mujer. Aleluya, aleluya. Por ejemplo, si vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios aquí en Valledupar, tenemos que pedir para que esa voluntad se haga a través del alcalde, del consejo, que Dios establezca su voluntad, que dirija. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a orar por los que están en eminencia, porque a través de ellos que Dios los pone, a través de ellos Dios gobierna las naciones, las ciudades. Por eso es que el creyente no puede estar en resentimiento social con ningún político, ni con una facción política, ni con ningún partido político. Porque no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a pedir que Dios, que venga a su reino y se establezca su voluntad a través de los entes,
a través de los que están en eminencia. Señor, te pedimos que tu voluntad se establezca aquí en Valledupar, se establezca en Colombia, se establezca en Venezuela, se establezca en Caracas, a través de los que están en eminencia, no importa quiénes estén. No importa si es un Ciro, si es un Herodes, si es un Poncio Pilato. Tú eres poderoso para hacer tu voluntad a través de cualquiera, en especial de estas personas. En el nombre de Jesús, tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Por eso Dios no está escuchando. Dios mío, ten misericordia. Por eso el Padre no está escuchando las oraciones de la iglesia, porque oran mal. El reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu. El justo, la oración eficaz del justo, que puede mucho, es la oración de aquellos que están en su corazón en completa paz, como la oración de alguien que está en amargura y resentimiento contra los líderes políticos porque no son creyentes. ¿Cómo puede ser eficaz esa oración? No será, no puede ser eficaz. No será escuchada. Por eso hoy oramos, Señor, con entendimiento por nuestros gobernantes. Usa al que quiera conforme a tus planes, pero que se haga como en el cielo, para que vivamos en paz, porque el reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu. A nosotros nos interesa solo que tengamos paz, es suficiente. No necesitamos, no es necesario tener gobernantes cristianos, no es necesario que tengamos alcaldes, presidentes, gobernadores cristianos, no los necesitamos porque nosotros tenemos un rey ya, nosotros tenemos a un rey de reyes y señor de señores, no necesitamos otro gobernante más que Jesucristo. De ahí para allá, que Dios ponga el que quiera. Aleluya. Gracias, Señor, enséñanos, gracias por enseñarnos a orar. Enséñanos, síguenos enseñando, enséñale a la iglesia, enséñale, porque en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, no hay registros de la iglesia pidiendo para que Dios pusiera gobernantes de la iglesia. Por eso la iglesia se ha pervertido y ha negociado sus principios para poder ocupar estos cargos y estos puestos. La iglesia primitiva sabía muy bien que tenían un gobierno celestial que estaba por encima de todos los gobiernos terrenales. Y solo estamos llamados a pedir que venga tu reino, Señor, y que vengas tú pronto a pedir por esto, que tú vengas pronto a reinar para siempre, a establecer tu reino entre los hombres para siempre. Este es nuestro anhelo. No anhelamos que vengan gobernantes creyentes. Gloria a Dios cuando se levantan, gloria a Dios cuando Dios los levanta, pero anhelamos es el gobierno de Jesucristo, que Cristo venga a reinar en nuestros corazones y en la tierra para siempre, porque pronto vendrá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya. Esta es nuestra esperanza. Enséñanos a orar, Señor, enséñale a la iglesia, enséñale a tu pueblo, que más bien esto pronto empeorará. Porque la maldad se seguirá multiplicando, el amor se seguirá enfriando. Y cuando digan paz, esta es la paz que ofrecen los hombres, vendrá destrucción repentina. Porque la verdadera paz solo la puede traer el príncipe de paz. Jesucristo, el príncipe de paz. Aleluya, Él traerá verdadera paz a las naciones. Señor, danos discernimiento, entendimiento, porque la iglesia está siendo engañada y no se ha dado cuenta. Porque entonces, ¿cómo podremos discernir cuando el anticristo venga a establecer su paz por estar confiado en la paz que ofrecen los hombres? No, Señor, nosotros solo esperamos en la paz que ofrece Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No necesariamente la paz que ofrece el Señor es a través de la paz terrenal. Nosotros podemos estar en cualquier situación en este mundo y aún así estar lleno de paz y gozo en el Espíritu. Por eso es paz y gozo en el Espíritu, no es en la carne, no es terrenal, es celestial. Aleluya, gracias Señor. Gracias por cada persona
que ha estado conectada hoy. Gracias por esta generación de hombres y mujeres que tú estás levantando como justos. Esta generación de hombres y mujeres que oren con eficacia, que manifiesten el poder del reino de los cielos en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. De esta manera nos despedimos hasta una próxima emisión. Recuerda que estamos transmitiendo también ya en nuestro canal de YouTube, para los usuarios de YouTube. Y esto es nuestro devocional, Enséñanos a orar, nuestro devocional matutino de las 5 de la mañana de martes a viernes. Estamos aquí en el mismo canal, en esta sintonía, aprendiendo con el maestro, aprendiendo de la escritura, a cómo orar, cómo conviene y con eficacia. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerda también compartir esta transmisión con otros para que sean bendecidos. Hasta pronto, nos vemos.